Paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra. Que Dios les bendiga y les guarde donde se encuentren. Gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos ha dado un día más de estar entre los vivos. Les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy tenemos un hermoso tema que nos llama a concientizar quiénes somos en Cristo, de qué lado estamos. Si estamos solamente en los llamados, o solamente estamos, o somos escogidos, o elegidos, o adoptados. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No queremos estar en la parte solamente de espectadores, sino estar en la parte de los escogidos. El eslogan nos dice así: ¿cómo me mira Dios a mí? Estamos en la primera semana, hoy sábado 5 de noviembre del 2022. Y el tema que nos toca en este hermoso día, que nos dice: fui adoptado como hijo de Dios. Y el texto base que tenemos, Efesios 1:5, que nos dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El desarrollo del tema nos dice: los creyentes son escogidos por Dios y ellos son escogidos antes de que ellos hicieran algo o que hayan sido algo para Dios. Es la infinita libre voluntad de Dios, más sagrada que la libre voluntad del hombre. Un plan y propósito más antiguo que los océanos y los cielos, la gran luz de esta verdad. Proyecta algunas sombras, a saber, al tratar de reconciliar a la responsabilidad humana con la soberanía divina. Pero el propósito de luz no es la de proyectar sombras, sino el guiar nuestros pasos. La luz de la selección de Dios nos da seguridad para la permanencia de su plan y de su amor hacia nosotros. En primer lugar, ¿cómo nos ve nuestro Dios? Dios me ve como una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Tenemos paz con Dios y somos contados como justos ante Él. Segunda de Corintios 5:17 al 21. En lugar de ver mi pecado, Dios ve la justicia de su Hijo. Me ve justificado, redimido, santificado y hasta glorificado. Romanos 8:30, que nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:3 y 14. Aprendemos una de las formas en que Dios nos ve en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Efesios 1:3. Estamos equipados con todo lo que necesitamos. Hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él, de Dios. Efesios 1:4. Se nos considera santos e irreprochables porque estamos en Cristo. Segunda de Corintios 3:18. En Efesios 1:5 nos dice que en Cristo hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto significa que Dios me ve como su hijo. Juan capítulo 1, verso 12
y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1:6. En Cristo Dios me ve con amor y derrama sobre mí sus abundantes dones y las riquezas de su gracia, Efesios 1:7 y 8. Dios me ve en Cristo como heredero de las riquezas celestiales, Efesios 1:11 y Romanos 8:17. Dios me ve como suyo para siempre. Me ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:14. Dios me ve como una obra suya. Miremos Salmo 139 al 13 y 16. Les invito a que me acompañen a leerlo. Salmo 139, 13 y el verso 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como amigo, nos dice Santiago 2:23, que nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y como un elegido santo y amado, nos dice Colosenses 3:12, me ve como muerto al pecado, Romanos 6:11, pero resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, como templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 3:16, como una piedra viva colocada por un maestro constructor, Primera de Pedro 2, verso 5, como parte del linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, Primera de Pedro 2:9, y como uno de los extranjeros y peregrinos en este mundo, Primera de Pedro 2:11. Dios me ve como parte de su rebaño, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95:7. Escogidos por Dios. ¿Para qué fuimos escogidos? Somos el pueblo de Dios, escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes creer esto? ¿Lo estás viviendo? Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Efeso, comenzó a enfatizar que ellos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Este es un trabajo y desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar. Este trabajo producirá frutos en nuestras vidas. Efesios del capítulo 1, verso 1 al 15. Una parte importante y básica de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo es quien nos ha llamado. Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo.
y durante el tiempo de gracia. En Jesucristo lo hizo posible a través de vida, muerte y resurrección. Gracias a Él obtuvimos el perdón de pecados. Verso 7. Y podemos creer en toda sabiduría e inteligencia a través de la abundante gracia que nos ha sido dada. Verso 8. Escogidos por Dios para una nueva y mejor esperanza en Jesús, una nueva y mejor esperanza para nosotros, que nacimos siendo esclavos de nuestro propio pecado. El pecado que hemos heredado, que ha seguido en la humanidad durante generaciones, ha sido la causa de tanta angustia y dolor y enemistades entre las personas. Y quizás es igual en la familia, ¿verdad? Ahora hay esperanza de salir del pecado y comenzar una vida de victoria sobre el pecado, el cual estamos atados. Podemos entrar a una vida completamente nueva donde actuamos según las virtudes de Cristo en lugar de seguir nuestra voluntad propia y la enemistad que ésta trae en lugar de tener exigencias. Podemos estar agradecidos en lugar de maldecir. Podemos bendecir. No hay mejor llamado ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha dado. Piensa cuán creíble es formar parte de la obra y desarrollo que Dios está haciendo en su pueblo, en nuestras vidas. Este tiempo de gracia, cada persona que tiene el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado con todo su corazón, al cual que la elección que Dios nos ha dado en Cristo, escogidos para ser discípulos de Jesús. Dios no nos pregunta por nuestro pasado o por nuestro origen familiar o por aquellos que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Él nos llama para ser discípulos de Jesús. Nos puede hacer una obra en los discípulos. Y esta obra empieza cuando atravesamos la puerta al discipulado, donde abandonamos todo lo propio y entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Esto continúa a lo largo de nuestra vida, si vivimos como Pablo nos describe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una obra de Dios en la que entramos cuando somos un completo sacrificio y no vivimos más para nosotros mismos. En este tiempo de gracia en el cual vivimos, Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, ahora en la eternidad. Vamos a 1 de Pedro 1, 3 y 4, que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
Dios nos trata y nos corrige para que más de su gloria y más de su virtud puedan volverse en nuestra vida. Efesios capítulo 1, 5, 11 y Hebreos 12, 11. Elegidos para una salvación más profunda, se necesita tiempo para ser totalmente salvos y para manifestar la plenitud de esta nueva creación. Es por ello que debemos usar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Ocuparnos en las cosas de Dios, no en las vanidades que nos perjudican y nos aparta de Dios. Todo lo que Dios envía a nuestro camino sirve para llegar a una salvación más profunda y nos damos cuenta de quiénes somos. En realidad, a través de las tribulaciones, nuestra propia vida es el pecado que mora en nuestra carne, el cual hemos hecho. 1 Pedro 1, 18 al 21. Cuando vemos nuestra vida, tenemos que humillarnos y reconocerla. No debemos justificarnos o dar explicaciones para seguir viviendo para nosotros mismos. Solo reconociendo la verdad acerca de nosotros podemos ser salvos perpetuamente. Hechos 7:25. Esta es una gran liberación que nos trae alegría en todas las circunstancias de la vida. Servir a Dios es tremendamente esperanzador y gratificante, y es posible para todos aquellos que toman su llamado celestial y creen en el poder creador que está en Dios. Él puede crear una obra gloriosa en aquellos que son fieles a su llamado. Uno no puede encontrar una oportunidad gloriosa en un mismo o en otros lugares o en otra fuente. No podemos. Tomemos en cuenta el pasado. O en otra fuente, no tomen en cuenta nuestro pasado. O sea que Dios no toma en cuenta nuestro pasado o de dónde viene. También la fe, el poder y la ayuda que Dios nos da a través del Evangelio, y es ahí donde encontramos toda bendición espiritual en Cristo Jesús, todos los que le obedecemos. Ser escogidos implica ser obedientes a Dios, ser elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Como Dios me ve, como Dios nos ve, como adoptados hijos. El término hijo de Dios se refiere preeminentemente a la deidad de Jesucristo. Mateo 11, 25 al 27. Acompáñenme, hermanos, que nos dice esta parte, que nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has tenido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Ni el Padre conoce al Hijo, sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El capítulo 16, 16 y 17 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Verso 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es uno en esencia y gloria con Dios, el Padre. Los creyentes en Cristo, aunque adoptados, nunca están a la par con lo increado, divino Hijo de Dios. Adopción es el término que el apóstol utiliza para describir el acto del Espíritu Santo mediante el cual el creyente pecador se convierte en miembro de la familia, en la familia de Dios, con todos los privilegios y obligaciones de los miembros de la familia. Éramos hijos de ira por naturaleza, Efesios 2, verso 3, entre los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Él nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, aquellos a quien Dios da su gracia salvadora de convertirse en hijos de Dios. En los días del apóstol Pablo, referente a una acción legal por el cual una persona toma en su familia a un niño que no es suyo, con la finalidad de traerlo y darle todos los privilegios de un hijo propio. El niño adoptado legalmente tiene derechos, los privilegios y todos los derechos de un hijo natural. Pablo utiliza como una ilustración de la ley de Dios dado a un pecador creyente que no es su hijo natural, su posición como un hijo adulto en su familia. El énfasis en la posición legal del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, que se llama el Espíritu de la adopción, que realiza el acto de colocar al pecador creyente como un adulto en la familia de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8, verso 15. El niño adoptado pierde todos los derechos y privilegios en su antigua familia y ganó todos los derechos legítimos de un hijo en su nueva familia. Él obtuvo un nuevo padre y se convirtió en el heredero de los inmutables de su nuevo padre. Él se convirtió en coheredero con los demás hijos. En los ojos de la ley de la vieja vida ha sido completamente borrados. Todas las deudas fueron completamente canceladas. Él fue absolutamente el hijo de su nuevo padre. Se llevó a cabo en la presencia de 7 testigos. Qué glorioso es nuestro privilegio. Somos privilegiados, mis amados hermanos, de ser la absoluta posesión del Padre. Como creyentes en Cristo, nos encontramos en la familia de Dios. Jesucristo es nuestro hermano mayor.
Qué hermoso, y somos guiados por el Espíritu Santo, como los hijos de Dios. El apóstol Juan describe nuestra experiencia como hijos de Dios, que han nacido en su familia por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, 12 y primera de Juan capítulo 3 y verso 1 y 2. Romanos 8:23 nos dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo en la segunda venida de Cristo. Resucitado, nuestros cuerpos serán glorificados y después poseerán toda nuestra herencia que implica la filiación. Gálatas 4, versos 4 y 6 y Efesios 1, 5. Deja claro que no podemos perder nuestra adopción, porque Jesús pagó el castigo de la deuda de nosotros, de nuestros pecados, en su totalidad. Nada se interpone en el camino de la regeneración de un Dios justo, de un pecador creyente, y lo coloca como su hijo en su familia. El Espíritu Santo como el espíritu de la adopción. También coloca a un pecador salvo en una situación legal en la familia de Dios. El hijo adoptivo tiene todos los derechos y privilegios de Dios Hijo unigénito. Dios el Padre ama al Hijo adoptado, tanto como Él ama a su Hijo unigénito. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26, como resultado de la adopción de Dios. Nosotros estamos seguros en nuestra relación con Él, como su Hijo unigénito. Toda seguridad y la hermosura del Hijo de Dios es nuestra adopción como sus hijos. El Espíritu Santo nos imparte la naturaleza divina y nos coloca en la familia de Dios, de acuerdo a sus leyes inmutables. Esta es nuestra nueva posición ante el Señor Dios. Él nos acepta en su familia, que por su naturaleza no pertenecen a ella, y los coloca a los que no son sus hijos originalmente en una nueva relación con Él, con todos los privilegios de esa nueva relación familiar. Solo Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Nunca podremos tener la misma relación que Él tiene como único Hijo de Dios. La palabra adopción distingue a aquellos que se hacen hijos de Dios de parte del unigénito Hijo de Dios. El Espíritu Santo, sin embargo, crea en el creyente pecador una nueva naturaleza. Tenemos no solo la nueva condición de hijos, sino también el corazón de los verdaderos hijos. Nuestra adopción es el acto de la pura bondad de Dios y la gracia de su voluntad para la alabanza de su gloria. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es el espíritu de la adopción. La palabra adopción significa que somos traídos a la familia de Dios, aunque antes éramos forasteros, sin ninguna relación con Dios. Cuando venimos por el llamado que Dios nos hace, nos convertimos como hijos herederos de su gracia. Por su poder nos adoptó y nos lleva a su familia, que somos todos en Cristo Jesús. Miremos qué nos dice en la parábola de Jesús.
cuando dice muchos los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Jesús nos habla muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiso decir Jesús a estas palabras? En la parábola, Jesús cuenta la historia de un rey que celebró un banquete de bodas. El rey envía a sus siervos para llamar a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Mateo 22:3. Como los invitados no quisieron venir a la fiesta del rey, envía a sus siervos a invitar a otros. Id pues por los caminos principales e invitad a las bodas a todos los que encontréis. Mateo 22:9. Algo que puede sorprendernos y confundirnos sucede en la parábola del rey anfitrión de la fiesta. El rey descubre a un hombre que no tenía vestido de boda. Mateo 22:12. ¿Qué nos puede explicar por qué vino a la fiesta sin preparación? El rey ordena a sus siervos atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Aquel lugar habrá llanto y dolor, crujir de dientes. Mateo 22:3. Jesús terminó la frase, porque muchos los llamados y pocos los escogidos. En una reunión de culto hay muchos invitados. Pueden haber 10, 20, 30, 50 y hasta más, y solo uno levanta la mano al rey. Vinieron muchos invitados, pero había uno que no andaba con vestidos adecuados a una fiesta de bodas. A través de esta parábola, Jesús está poniendo de relieve las presentaciones externas e internas del Evangelio. La primera de las cuales es la parte llamada y la segunda es la parte elegida o escogida. Miremos la parte de llamado. Jesús dice, muchos son los llamados, como las muchas personas que fueron invitadas al banquete del rey. Muchos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, ya sea que hayan creído en la iglesia o escuchado la palabra en algún lugar lejano, en una campaña evangelística o en una conferencia. Miles de personas han escuchado el Evangelio y en ese sentido han sido llamados e invitados a experimentar una relación personal con Cristo, con nuestro Dios. Este es el llamado externo o general de Cristo en los corazones de las personas. La palabra de nuestro Dios, el Señor no se está demorando en cumplir su promesa. Como algunos piensan, no está siendo paciente por tu bien. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Como el rey en la parábola de Jesús, Dios invita a todos los que estén dispuestos a venir a comer a su mesa y a gustar y ver que el Señor es bueno, como nos dice Salmo 34:8. Dios llama, invita, y el que no quiera entrar, pues Dios no quiere nada a la fuerza. Allí ya es decisión del invitado, que quien quiera dejar su vida, pasando a una vida de pecado. Sin embargo,
No todos los que son bienvenidos y llamados a entrar en el reino de Dios lo harán, aunque la invitación es abierta. No todas las personas se lo tomarán en serio. El hombre sin traje de bodas, Mateo 22:12. Supuestamente respondió a la invitación, pero su vestimenta prueba que no pertenece a la fiesta y que está justamente desterrado. ¿Qué es el traje de bodas? Mis amados hermanos, es probable que representa el regalo de la salvación, que se ofrece gratuitamente en el Evangelio. Solo aquellos que reciben este regalo se sentarán en el banquete de las bodas del Cordero. Algunas personas, sin embargo, no solo responderán al llamado de Dios, sino tomarán plena posición de la salvación que Él ofrece en Cristo Jesús. Estos son los que responden tanto externa como internamente. Los elegidos, a esto nos da a entender en su parábola, nos ayuda a entender la naturaleza del llamado. Es la llamada invitación de Dios a través de sus siervos, profetas. En el Antiguo Testamento, ministros. En el Nuevo Testamento, este llamado invita a los oyentes a arrepentirse y creer en las buenas nuevas que proclaman los siervos. Es posible negarse como hicieron muchos judíos. Jesús enseña que aquellos que rechazan el llamado son culpables por su rechazo. El significado de los elegidos. ¿Quiénes son los que responden sinceramente a la llamada y recibir a Cristo en la fe? Jesús los llama los escogidos, o como la palabra griega puede traducirlo, los elegidos, Efesios 1:4. Estos son todos los que el Padre ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para ser santos e irrepresibles delante de Él. Solo estos elegidos constituirán la compañía de los redimidos cuando Cristo regrese en gloria. La elección eterna de Dios, la elección eterna de Dios asegura que ellos responderán sinceramente al llamado. En otra parte del Nuevo Testamento nos dice, se pone al llamado con la elección. Lo podemos ver en 2 Timoteo 1:9 y Romanos 8:30. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que hay algunos que son llamados pero no escogidos? ¿Con qué llamado crees atender de Dios? La llamada eterna va a todas las personas, pero solo los elegidos experimentan el llamado interno. Jesús habla de llamada en un sentido externo. Es la llamada de Dios a través del mensaje del Evangelio. Este llamado invita a hombres y mujeres a venir a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. El llamado en un sentido interno. Por ejemplo, Pablo habla de este llamado interno, 1 Corintios 1:24. Esta es la obra efectiva y salvadora del Espíritu de Cristo, en conjunto con el llamado externo del Evangelio. Este llamado interno y poderosa efectivamente convierte al pecador de su pecado a Jesucristo. La llamada externa va a todas las personas, pero solo los escogidos en el tiempo de Dios
experimentarán el llamado interno. Para ellos el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, verso 16. En primer lugar, nos deja claro que siempre debemos buscar oportunidades para compartir la palabra de nuestro Dios con otras personas y continuar discipulándolos y guiándolos no solo a responder el llamado de Dios, sino a tener un verdadero encuentro con Jesucristo, que cambia el corazón. En segundo lugar, debemos inspirar gratitud en nuestros corazones por el hecho de que a través del Espíritu Santo se nos ha dado la gracia de responder eficazmente a la llamada de Dios y podemos considerarnos hijos escogidos de Dios si hemos respondido al llamado externo con arrepentimiento y fe. Es solo porque Dios ha estado obrando en nosotros para volvernos a Cristo por medio de la salvación. Es verdaderamente solo por gracia. Jesús quiere que encontremos la salvación y la vida solo en Él, solo por gracia y solo en Cristo podemos encontrar un fundamento eterno e inquebrantable y alcanzar el llamado interno de Padre que hace a nuestras vidas. Después de su llamado a la puerta, esta parábola tiene un rico significado para nuestras vidas y para caminar con Dios. Anímense cada uno de nosotros, de nuestros amados hermanos, que el Padre se deleita en dar la bienvenida a los invitados a su reino, llamarlos a sus hijos escogidos. A continuación, veremos algunas diferencias entre los llamados y los escogidos. ¿Cuál es la línea que divide estas dos categorías de discípulos que Jesús nombró? El llamado de Jesús es para todos los que escuchan el mensaje. Tú y yo somos llamados por Él para que lo sigamos. Todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos llamados. Algunos asistimos a comunidades cristianas, otros no lo hacen. El punto es que todos somos llamados, pero también todos somos escogidos. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. La palabra de nuestro Dios en Efesios nos dice, capítulo 1, verso 4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos sin defecto en su presencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque Jesús dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La diferencia la hacemos nosotros, de ser escogidos por Dios, porque ya hemos sido escogidos desde el principio de la creación. Solo debemos distinguir en qué grupo estamos. Si estamos en obediencia, si estamos haciendo la voluntad de Dios y somos escogidos, pero que no solo seamos espectadores, que solo para que digan los que nos ven que somos cristianos. Tenemos que estar en la parte agradando a Dios en obediencia, y así es como Dios me ve.
y comprender lo que somos, si somos adoptados, que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que juntos elevemos una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas allá en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, que me has permitido, Señor, estudiar tu palabra y comprender de qué lado estamos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Te pido, Señor, la bendición para cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra. Bendíceles y guárdales en los lugares donde se encuentren. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu bondad, por comprender que si estoy en Cristo soy nueva criatura. Y qué dichosa ser parte del pueblo de Dios, ser parte de esos escogidos, Señor. Que no seamos solamente llamados como espectadores, sino que estemos en el lado de los escogidos. Porque muchos, Padre Santo, nos creemos escogidos de Dios. Muchos nos creemos que tú nos has llamado, pero seguimos en desobediencia, seguimos obrando mal. No queremos obedecerte. Y el escogido es aquel que obedece y se aparta del mal, que busca solamente agradarte, Padre. Gracias, Señor, porque hemos comprendido, Señor, cuáles somos los escogidos y cuáles son los llamados. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos has llamado y nos has escogido, porque de igual manera obedecemos tu palabra. Pero los que son espectadores solo escuchan la palabra y se van y siguen en desobediencia. No han comprendido cuál fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, y nos has adoptado como tus hijos. Gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre. También, Señor, en este momento que invoco tu santo nombre, te pido, Señor, por nuestra hermana Gregoria Martínez, Señor, una anciana de fe, Señor, una sierva tuya, Señor, que está con problemas de su corazón, pero es una mujer activa a pesar de tener sus 89 años. Bendícela, Señor, y ayúdala, Padre, porque ella alegra nuestro corazón con sus consejos. Gracias, Padre, porque ella en estos momentos, Señor, está hospitalizada, Padre. Pero solo te pido, Señor, que tú la sacas de ese lugar, bendito Dios, y que salga sana, bendito Padre. Que seas tú obrando en su vida, Señor. Sánala, Padre, porque ella es la alegría de nuestra congregación, Padre. Ella es la mujer más amorosa y que nos ayuda, Señor, con sus consejos sabios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar en ella y tú la vas a sanar, bendito Dios. Sánale todo tejido de su corazón, toda arteria, Padre. Seas tú bendiciéndola, Señor. En tus manos de amor te la encomiendo, Padre. Sabemos que tú eres un Dios de todo lo imposible, que para ti son todas las cosas posibles, solo para nosotros es que es imposible, Señor. Sánala y sácala de ese hospital, Señor. Que se levante triunfante, que se levante victoriosa y siga adelante, Señor. Gracias, Padre. Ahora es que te agradezco, Padre bendito, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Paz, amados hermanos, y que Dios les bendiga en este día y que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará con cada uno de vosotros.